¿Cómo fue que se desintegró la Unión Soviética? Quédate para averiguarlo. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Si te gusta nuestro contenido, no te vayas sin suscribirte al canal. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada en 1922 tras la Revolución Rusa, llegó a su fin en 1991. Estas son las claves. Número 1. La sucesión de Stalin. Corría el año de 1953, cuando el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, originario de Georgia, falleció, no sin antes haber tenido una vida polémica pactando con Alemania la invasión de Polonia en 1939, eliminando a León Trotsky, por medio de un agente español de la KGB en la Ciudad de México al año siguiente, tras lo cual lo tomaría por sorpresa la invasión alemana de la Unión Soviética en el 41. Claro está que tras ganarle a Alemania, su mandato no volvería a ser cuestionado en la Unión Soviética hasta su fallecimiento. Con una Europa ya dividida en dos bloques tras la contienda y con un empate técnico en el conflicto de Corea, quedaba la duda de quién podía suplir al hombre que gobernó con mano dura a la Unión Soviética, siendo los candidatos más apropiados Malenkov y Khrushchev, tras descartarse el general Molotov por su mal desempeño en la invasión de Finlandia de 1940. Quedaban solo Malenkov y Khrushchev, siendo Malenkov el sustituto inmediato. Por solamente unos meses, finalmente Khrushchev se haría con el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien, recordando la hambruna por la que pasó Ucrania durante el mandato de Stalin en 1933, y siendo originario de este lugar, trasladó Crimea de la República Soviética Rusa a la ucraniana, algo que traería problemas tras la disolución de la Unión Soviética. Pero no nos adelantemos, que durante el mandato de Khrushchev estalló el conflicto de Vietnam y se inauguró el Pacto de Varsovia, organización militar que sofocaría la llamada Revolución Húngara de 1956, tras lo cual Malenkov y sus hombres, Molotov y Kaganovich, intentaron tomar el poder en el 57, sin lograrlo, resultando en el exilio de Malenkov hacia Kazajistán. Malenkov fallecería en 1988, sin siquiera imaginarse lo que le vendría a la Unión Soviética. No pararían las decisiones cuestionables de Khrushchev, quien se enemistó con su aliado más cercano, la República Popular China, tras tener contacto con los norteamericanos y crear una desconfianza en Mao Zedong que culminaría con el acercamiento de China con Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, con quien al final solo creció la tensión con la construcción del muro de Berlín para acabar con la crisis de los misiles. En 1962, enemistándose no solo con Estados Unidos, también con República Popular China. El gobierno de Khrushchev tenía altas y bajas. Un día se acercaba a Estados Unidos y al siguiente se peleaba con ellos. Finalmente creó desconfianza entre los mismos del partido, quienes lo hicieron dimitir en el 64, quedando al mando Leonid Brezhnev, lo que nos lleva al número 2. Como sucesor de Khrushchev, conocido por también su mano dura en el gobierno, sofocó el intento de revolución de 1968 en Checoslovaquia. Pero también Leonid Brezhnev metió a la Unión Soviética en un conflicto que no le convenía para nada. Hablamos de Afganistán, también conocido como el Vietnam soviético. Siguiendo la llamada doctrina Brezhnev, que era la política exterior soviética, metió a la para entonces aún potencia Unión Soviética en un conflicto que no le dejó más que gastos económicos y desgaste militar, apoyando primero a la revolución de Saur en 1978, liderada por Taraki, quien fue
traicionado por su mano derecha, Amin, quien a su vez fue depuesto por los mismos soviéticos para poner a Karmal en el poder de Afganistán. Esta compleja historia te la dejamos en la descripción, en otro video. Después del deceso de Brezhnev, hubo una pugna en el poder entre Chernenko y Andropov, ambos miembros de edad avanzada del partido. Andropov duró solo 15 meses en el cargo, y su sucesor Chernenko duró poco más de un año. Era claro que la clase dirigente soviética ya estaba muy envejecida, y el germen que cultivó Brezhnev en Afganistán no terminó nada bien, pues el sucesor de todos ellos, Gorbachov, terminaría retirando las tropas de Afganistán, con una derrota soviética, que no pudieron justificar ni siquiera con la intervención norteamericana de parte de los mujahidines, pues mientras el pueblo soviético resentía una crisis económica cada vez más fuerte, los dirigentes del partido seguían jugando World of Tanks en la vida real. El vacío en el poder dejado en Afganistán llevó a 3 grandes conflictos en la región, de los cuales por supuesto resultaron más afectados los habitantes de este país, o lo que quedó de él tras la intervención norteamericana. Número 3. El mandato del último líder soviético, Gorbachov. Tal vez el hecho de que tuviera la Unión Soviética como lunar de nacimiento en la cabeza era ya un mal indicio, pero como en la URSS no creían en el horóscopo y esas cosas occidentales, decidieron que Gorbachov debía liderar la Unión Soviética, a través del glasnost con el que liberaba a la prensa y la perestroika con el que supuestamente liberaba la economía. Lo que ni él mismo esperaba es que 3 días después de que tomara el cargo, el 26 de abril de 1986, sucedería la mayor tragedia nuclear de la historia de la humanidad. Hablamos claramente de Chernobyl, tras lo cual la crisis económica de la Unión se incrementó de manera catastrófica. Incluso en 2006 Gorbachov afirmó que fue la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Y mientras los chinos contenían protestas también de carácter liberal, Gorbachov estaba más preocupado por reunirse con Ronald Reagan y con su vicepresidente George Bush padre, a quien estimaba tanto que en diciembre de 2018, cuando falleció, escribió que había sido un verdadero socio. Y así cayó el muro de Berlín y después también con ello la Unión Soviética. Pero no nos adelantemos otra vez. Volvamos al incidente que marcó el antes y después en la historia de este país. Ya antes de aquel 26 de abril de 1986, venía en declive la economía de la Unión Soviética, con proyectos como el llamado Pájaro Carpintero, que era un escudo antimisiles soviético de alto secretismo, lo cual solo se supo una vez que cayó la Unión Soviética. Costó al menos el doble de la planta nuclear. En 2015 salió un documental ucraniano, el cual plantea la hipótesis de que uno de los ministros involucrados en el proyecto del Pájaro Carpintero, de nombre Nikolai Talizin, estuvo involucrado en el accidente, toda vez que el Estado iba a auditar esta carísima obra ultra secreta, lo cual ya ni siquiera sucedió, porque justo antes de que se auditara sucedió el accidente de la planta nuclear, con lo cual toda la región quedó abandonada. Esto le hubiera supuesto a este ministro su reputación. Justo un mes antes del accidente, había entrado en el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión. Falleció en 1988, el mismo año que Malenkov, sin ver la disolución de su querida Unión Soviética. Aunque no podemos afirmar nada, parece extraño, ya que según los relatos de los trabajadores de la planta nuclear, la prueba técnica que llevó al desastre no se debía llevar a cabo en la madrugada, ni por la cuadrilla suplente que lo hizo. Número 5. Durante el mismo gobierno de Gorbachov se llevó a cabo un referéndum el 17 de marzo de 1991. Con vistas a una reforma política de la Unión Soviética, se preguntó a los ciudadanos si querían continuar con la misma, a lo cual dijeron que sí, el 76% de ellos. El 20 de agosto se iba a firmar el nuevo Tratado de la Unión,
con lo cual la Unión Soviética se convertiría en la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas. Pero la línea dura del partido no estaba de acuerdo en que 6 repúblicas no querían firmar el tratado, y entonces intentaron un golpe de estado el 19 de agosto, el cual obviamente fracasó, y con ello no solo perdieron esas 6 repúblicas, sino que perdieron a las 15. Este grupo de genios, liderados por Yanayev, provocaron que no se respetara la votación popular del referéndum de marzo, y provocaron la firma del Tratado de Belavesha, o de disolución de la Unión Soviética, con lo cual la mano derecha de Gorbachev, Boris Yeltsin, pudo subir al poder para convertirse en el primer presidente de la Federación Rusa, es decir, de lo que quedó de la grande Unión Soviética. Y aunque se intentó integrar a estas repúblicas exsoviéticas en la comunidad de estados independientes, Boris Yeltsin hizo tan mal todas las cosas de política exterior que terminó renunciando en 1999, no sin antes llevar a la Federación Rusa a la peor crisis económica que ha tenido hasta la fecha, y dejando el camino libre a un joven Vladimir Putin, que se convirtió en el líder de esta federación. Lo que pasó después ya lo hemos abordado en diversos videos, pero lo que queda claro es que estos fueron 5 momentos claves para que se disolviera la Unión Soviética. ¡Muere el capitalismo! Suscríbete y comenta, te estaremos leyendo.